Buenas tardes, este es nuestro trabajo colaborativo de cálculo diferencial del grupo 10. Nuestro grupo está conformado por Valeria Peña Vélez, Alejandro Soto Hernández, Libelli Carmona, Santiago Ramírez y mi persona, Estefanía Aldana. El ejercicio que nos corresponde es el ejercicio número 3, que trata de suma y productos entre números racionales. En el primer En el primer inciso dice que demostremos que la suma y producto de números racionales es un número racional. En el segundo inciso dice que usemos esto y un argumento de reducción al absurdo para demostrar que si usamos un número racional con uno irracional, el resultado siempre es irracional. Y por último, hacer lo mismo para el producto. Si multiplicamos un número racional diferente de cero con un número irracional, el resultado siempre es irracional. Como primer ejemplo, vamos a demostrar que la suma entre dos racionales va a dar un número racional. Para eso vamos a aplicar la propiedad de suma de fracciones, que es sumar los productos de numerador y denominador y dividirlo por el producto de sus denominadores, o mejor conocido como carita feliz. Con estos dos ejemplos que se muestran aquí, hicimos el proceso y en ambos nos dio que es un número racional. Por lo tanto, se comprueba la propiedad. Bueno, ahora vamos a demostrar el producto de los números racionales. La teoría nos dice que el producto de dos números racionales es otro número racional, que tiene por numerador el producto de los numeradores y por denominador el producto de los denominadores. Eh, este se diferencia de la suma porque se hace de manera lineal. Aquí podemos ver un ejemplo donde se multiplica el numerador, que sería 4, por el otro numerador, que sería 1, y el denominador, que sería 3, por el otro denominador, que sería 3. Y tendríamos como resultado 4 novenos. Y así comprobaríamos que el producto de dos números racionales es otro número racional. Bueno, pasando al argumento de reducción al absurdo, debemos tener en cuenta que esta es una técnica de razonamiento lógico en la que se prueba la veracidad de una afirmación, demostrando que su negación lleva a una contradicción o a una conclusión ilógica. Básicamente se argumenta que si la suposición contraria fuera cierta, se derivaría una inconsistencia lógica. Por lo tanto, la proposición original debe ser verdadera y esta es una herramienta comúnmente utilizada en matemáticas y filosofía para probar teoremas y establecer la validez de los argumentos. Para ejemplificar el argumento de reducción al absurdo, tenemos la suma de un número racional con un número irracional. Consideremos la expresión r más raíz de 2 es igual a q, donde q y r son números racionales y raíz de 2 es un número irracional. Al despejar raíz de 2, vemos que tenemos como resultado la resta entre q y r. Como dijimos anteriormente, q y r son números racionales. Sabemos por teoría que la resta entre dos racionales da como resultado siempre un número racional. En este caso, estaríamos diciendo entonces que raíz de 2 es un número racional, siendo esto completamente falso. Lo mismo pasaría si despejamos cualquier otro número racional. Por lo tanto, las afirmaciones no tienen ningún sentido. Bueno, para demostrar la afirmación de que un número racional multiplicado por un número irracional da un número irracional como resultado, primero se debe suponer el caso contrario en el cual un número racional se multiplique por un irracional y el resultado nos dé un número racional. Al hacer esto, lo que sucede es que va a llegar un punto en el que suceda exactamente lo mismo que con la suma, debido a que dos números racionales multiplicados por uno racional, dos números racionales por un irracional, va a llegar un punto en el que al despejarse el número irracional, sea cualquier número llamado x, por ejemplo, nos va a dar que el resultado de este número va a ser un número racional, lo cual no tiene sentido. Y siguiendo con la exposición del compañero y de la compañera, la cual mencionaban el argumento de la reducción del absurdo, al no tener sentido, da, por así decirlo, la razón a de que la proposición del problema inicial de que el resultado siempre iba a ser un número irracional tiene sentido, por así decirlo. Por lo tanto, todo número distinto de cero, irracional, no puede dar un número racional multiplicado por un número irracional. Para concluir, la suma y producto de números racionales es un número racional. En el caso de suma y producto de un número racional con uno irracional, su resultado siempre será un número irracional.
no racional como se suponía por las propiedades de suma y producto de números racionales. Muchas gracias.